hablábamos de la prevención cuaternaria, porque siempre, bueno, yo trataba de explicar a la gente que era la prevención primaria, que era la promoción, la prevención de enfermedades, que era la prevención secundaria, la terciaria, y bueno, y también le conté que hay una definición a partir de la OMS sobre lo que es la prevención cuaternaria, que es un conjunto de actividades que intentan evitar, reducir o paliar el daño provocado en los pacientes por una intervención médica. Uh-huh. Esto es más o menos una definición global, digamos, de lo que es la prevención cuaternaria, que tiene un aval, de alguna forma institucional, la existencia por parte de la OMS. Para hablar de esto, invitamos a alguien que sabe mucho de esto, que es la doctora María Noble. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, contenta de estar acá. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. La doctora María Noble es miembro de una sociedad, SAMIC, ¿no? Sí. Cuente de la sociedad SAMIC. Es la Sociedad Argentina de Medicina Interna General y sobre todo hacemos educación de posgrado. Bueno, y además, la doctora, mire, yo les cuento para que se... Es tan capa la doctora. Le ganó el promedio. Me recontra ganó. Lo pasó. Sí, bueno, pero promedio 10 en la carrera. 10 absoluto, la verdad que... Muy bien. Pues, a mí... Era bastante... para sacar... Olfa, traga. Olfa no, era traga. Estudiaba mucho. Bien. Estudiaba mucho para poder tener buenas notas. La doctora, 10 absolutos, una cosa impresionante, la felicito. Estudiaba muchísimo. La felicito. Aparte, hubo una reivindicación que le fue negada la medalla de oro y reconocimiento en su camada. Estas cosas a lo mejor la gente común dice, mira este talado, pero para nosotros los profesionales, y para usted también es importante saber con qué nota se recibió un médico. El médico que la va a tener. Claro, no es lo mismo un médico con 4 que un médico con 10. Se lo digo a mi hija que estudia medicina en la UBA, le digo, mira, el promedio es un dato, no es el dato, pero es un dato que te va a servir por lo menos mucho en los primeros años de tu carrera. Claro, sí. Y después cada vez menos, porque uno va acumulando otro tipo de antecedentes curriculares. Pero en los primeros años, las residencias y un montón de accesos laborales, tiene que ver el promedio. Seguro. Sin lugar a duda, sea una cosa parcial, que me digan, me tomó mal, me tomó... Yo a mi hija digo, mira, si vos sabés todo, nunca te va a ir mal. Casi. Bueno, doctora, vamos a hablar de la prevención cuaternaria. Sí. Cuéntenos un poco, ¿qué es esto de la prevención cuaternaria que yo definí así? La prevención cuaternaria es un término que acuñó un médico belga por ahí en la década de los 90, que se llama Marc Jamul, y a mí me gusta mucho la definición de él, porque lo que él dice es que lo que tratan es de identificar a los pacientes en riesgo de sobretratamiento y ofrecerle alternativas éticamente aceptables. Y en ese punto me parece que revisar los principios de la bioética para ejercer la medicina es una buena brújula, digamos. ¿Qué es la bioética? Yo le voy a hacer preguntas para que... Los principios de la ética aplicada a la biología, sí, digamos, a la vida, básicamente son 4, y uno es el principio de beneficencia, que es el que los médicos respetamos con más frecuencia porque es tratar de hacer el bien, es decir, que estamos seguros que lo que vamos a hacer ayuda a la persona que se la estamos indicando, y eso nos guía, y está muy bien que nos guíe. Pero hay otros 3 principios que son un poco más complejos. Uno es el principio de no maleficencia, que es estar seguro que lo que vamos a hacer no daña, y esa es una evaluación que es imprescindible, porque en realidad cualquier intervención tiene que tener la evaluación de lo que vamos a dar de beneficio y los riesgos potenciales. Después está el tema de la autonomía, que es un tema que a veces en la forma de ejercer la medicina no se toma tanto en cuenta. Hay muchos problemas la autonomía. Usted habrá tenido, yo que fui obstetra asistencialmente, teníamos un problema con los testigos de Jehová en algunas situaciones, y el derecho de la autonomía, digamos, el principio bioético de la autonomía, era un tema de conflicto porque estaba en riesgo la vida o la muerte, a veces no de la madre, que ahí sí la madre o algún familiar podía tener algo escrito, sino del bebé. Claro. Y en ese caso, a veces apelaba a pedirle a un juez que tome la patria potestad del niño, claro, por nacer, digamos. Para es un tema de la autonomía, es un tema, pongo ese ejemplo porque es el típico caso. Sí, es el caso más conocido. La idea de la autonomía es que el paciente escuche los beneficios y escuche los riesgos de las prácticas que se le van a realizar y que tome la decisión él. Y esto es particularmente importante en las cuestiones preventivas, porque una cosa es estar enfermo
y que a uno se le haga una indicación, y otra cosa es cuando uno está sano y se le viene a cuestionar la salud con una práctica preventiva. Y en ese caso, la relación entre los beneficios y los riesgos tiene que estar muy clara, y el paciente tiene que tener muy claro a qué se expone antes de tomar esa decisión. Claro, porque hay veces que la prevención, hay dos cosas, ¿no? Que los screening se llaman las pruebas poblacionales que se hacen para detectar con bajo costo, detectar algún riesgo existente en una población. Ese tipo de estudios tienen un problema que es el sobrediagnóstico, ¿no? Que puede haber un sobrediagnóstico, se puede estar diagnosticando poblacionalmente, por estas pruebas poblacionales, se puede estar diagnosticando más de lo que realmente se debiera. Porque a lo mejor una persona se le diagnostica algo que en realidad nunca le produciría un mal, y por ese diagnóstico que se le produce, que se le hace, entra en una maquinaria de exámenes, estudios, y termina siendo a lo mejor operado con un daño peor del que a lo mejor su evolución natural nunca hubiera tenido. ¿Se entiende? Digamos, hay gente que hay que tener cuidado también cuando se lanzan campañas de prevención. Corríjame, doctora, acá estamos para discutir a muerte. Saque el cuchillo, como es tucumana, la doctora, son bravos los tucumanos. Si hay que discutir, discutimos. Perdón mi ignorancia, a ver si tiene que ver con esto, y lo llevo más a bajarlo a lo que entendemos los seres que no somos médicos. Bueno, entonces, a mí no me interesa. No, o sea, me imagino, pero quizás a la señora que está del otro lado sí, entender esto como, por ejemplo, cuando uno le dicen, date la vacuna contra la gripe, ¿no? Y que muchas veces mucha gente no se la quiere dar porque entiende que dársela es ponerse en el cuerpo quizás ese daño para prevenir después esa gripe más traumática. ¿Podría ser por ese lado? En realidad, autonomía es tomar esas decisiones. Es que el paciente escuche qué beneficios tendría la vacuna, cuáles serían los riesgos, y que decida si lo quiere hacer. Igual en el tema de las vacunas hay que ser cuidadoso, porque no es un beneficio solo sobre uno, sino también sobre los demás por los peligros de contagio. Entonces, hay términos distintos según a qué nos refiramos. De lo que decías, Darío... Donato. Darío es uno de los novios de la... No, ¿qué quiere? ¿Que no vuelva a casa? No, usted, dije de otra persona que está... No, pues me miró a mí. Como verás, soy un desastre con los nombres. No importa, Susana, quédate tranquila. Lo que es importante tener en cuenta cuando uno... Porque estamos en una cultura que es muy consumista. Y en algún punto la salud se ha transformado en un bien de consumo, y la gente pide la salud como pide otras cosas de consumo. Y muchas veces la gente, por su miedo o por la sensación de que se va a sentir más seguro, va a acotar la incertidumbre, quiere hacerse cosas. Y la verdad que el hacer por hacer tiene muchas veces riesgos. Y los riesgos pasan por muchos lugares. Uno es el que decía Darío, Donato, no te voy a decir más, no te voy a decir más tu nombre por las dudas, que es el riesgo del sobrediagnóstico, que ya lo explicó. Pero hay otros riesgos, como por ejemplo los falsos positivos. Un falso positivo es que una prueba dé positiva por error. Cuando uno, por ejemplo, se hace una ergometría no teniendo ningún factor de riesgo coronario y siendo una persona sin ningún síntoma, se hace una ergometría y le da positiva, eso implica un segundo estudio, y ese segundo estudio puede ser más invasivo o puede ser más complicado que el primero, para después decirte no tenías nada. Después está el tema de los hallazgos incidentales, que los hallazgos incidentales cuando uno va a buscar algo y encuentra otra cosa que no tiene nada que ver con la primera, y eso queda en seguimiento y en controles periódicos para algo que no lleva a ningún lugar porque es de importancia incierta. O sea, podríamos decir como este exceso de visita al médico y de búsqueda de problemas innecesariamente, ¿no? Como esta gente que no tiene nada y va al médico constantemente a hacerse chequeos. Exactamente. Mi madre. Chequeo general que es el... No, mi madre se me vino a la cabeza, así que va 150 veces al médico por semana. Y seguramente va a ser víctima, entre comillas, de algún falso positivo. Claro, eso yo digo, es como buscar, digo, vas a encontrar algo. Le van a hacer algo por ese falso positivo, y a lo mejor termina peor de cuando estaba, o de la evolución natural del síntoma o de lo que tuvo de esa enfermedad. Claro. Y el problema es que además la gente que se siente sana, y de hecho lo está, y vos le haces porque sí, una ecografía tiroidea, le encontrás un nódulo tiroideo. No tiene ningún valor porque lo más probable es que eso sea benigno, pero queda en seguimiento, eventualmente se hace una punción y esa persona pierde la percepción de salud. Claro. Porque siente que tiene alguna patología, que tiene algún riesgo, se preocupa, que está amenazada.
Y la verdad que someterse, porque sí, a estudios tiene muchísimos costados que la gente no evalúa a priori. También está el que se hace chequeo, está todo bien y cree que está reasegurado y está sano y fuma, no hace ejercicio, come mal y en realidad está muy en riesgo aunque esté en todos los estudios normales en ese momento que se estudia. Y la otra cosa complicada de esto es el gasto enloquecido en los costos de salud. Crecen mucho, pero además muy inequitativamente, porque las poblaciones con más dinero son las poblaciones más estudiadas y que más gastan recursos de salud, y las poblaciones desfavorecidas que necesitan más atención no la tienen. Y eso lo llama ley de cuidados inversos. Claro. Y podríamos establecer entonces que ¿cuál sería el ideal de chequeo de visitas al médico? Esto de el análisis completo una vez por año. No, eso no existe, no está escrito nunca, estuvo escrito en ningún lugar. Bien. Es una cosa como que está establecida porque sí, sin ningún fundamento, y de hecho hay una iniciativa interesantísima en Estados Unidos que se llama Choosing Wisely, que quiere decir eligiendo sabiamente, donde el Comité de Medicina Interna, el que certifica médicos para que ejerzan, invita a las sociedades de especialidades y les pide que digan las prácticas, su especialidad, que no deberían hacerse en forma sistemática. Ejemplo, ecodoppler de carótidas en los pacientes asintomáticos. Y así cada sociedad dice por lo menos 5 cosas que no debieran hacerse. Y uno de los que establece es que no hay que hacer chequeos en pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cuándo hay que ir al médico? Cuando uno tiene una enfermedad crónica, está en seguimiento, cuando uno tiene una enfermedad aguda, cuando le toca una práctica preventiva, porque hay prácticas preventivas que son fundamentales, como por ejemplo el Papa Nicolau, que ha reducido drásticamente la mortalidad por cáncer de cuello de útero. Entonces, en esas situaciones claramente está indicado si uno fuma y quiere dejar de fumar, si uno no sabe cómo comer sano, etcétera, etcétera. Pero no porque sí, porque me siento sano voy al médico, eso no está escrito en ningún lugar que debiera hacerse. Y es más, está desaconsejado porque es el camino a estudios innecesarios con todos los riesgos que involucran. Cuando recién te decía lo de la ley de cuidados inversos, nos había faltado al hablar de la bioética, uno de los principios, que el principio de justicia es que los recursos se distribuyan equitativamente, ¿no? ¿Y cuáles serían las herramientas de la prevención cuaternaria? ¿Qué herramientas, si uno tuviera que diseñar o enunciar herramientas de la prevención cuaternaria? Tips, tópicos, actitudes que tendríamos que tener los profesionales de la salud para evitar daños innecesarios en los pacientes. Yo creo que lo primero es, el más importante es tener siempre en cuenta esto de primero no dañar, de Hipócrates, y cuando uno va a atender a una persona, tener en cuenta lo que le va a ofrecer si tiene más beneficios que riesgo, en cualquiera de las cosas que vaya a hacer, sea preventiva o curativa, ¿sí? La otra cosa es ser muy cuidadoso antes de pedir un estudio para evitar el inicio de una cascada terapéutica. Un estudio se pide solo si es imprescindible. Si no es imprescindible, no. Lo mismo con la prescripción de medicamentos. No hay que iniciar un medicamento que no sea imprescindible. Si un paciente tiene dolor lumbar crónico, no necesita antiinflamatorios, necesita hacer ejercicios de elongación y eso le va a dar más beneficios. Porque también, por ejemplo, la medicación innecesaria lleva, digamos, como posibilidad de efectos adversos. Los efectos adversos muchas veces son tratados con otro medicamento. Lo vemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están medicalizados y rápido, un chico inquieto, inteligente y que se distrae a lo mejor porque lo que la maestra desactualizada no le está entusiasmando, es inquieto y termina siendo encajonado, etiquetado, medicalizado para siempre. Exactamente. Los chicos son víctimas de esto, ¿no? Bueno, ¿Y usted no cree que tendrían que haber, por ejemplo, manuales de buenas prácticas en todas las instituciones de salud? Con estas herramientas. Yo creo que la gran mayoría de los colegas y de otras profesiones también de la salud no están al tanto de lo que estamos hablando. Está bastante poco difundido, sí, porque está como establecido este tema de la prevención como sinónimo de el mejor prevenir que curar, digamos, en el tema preventivo específicamente, y la verdad que es un paradigma que hay que cuestionar. Hay que revisar las prácticas preventivas y revisarlas en cada paciente, pero sobre todo que el paciente esté informado y decida. Con el tema de los errores de procedimientos en quirófano, los errores de procedimiento en las prácticas habituales, existen manuales de cómo deben hacerse las cosas, de cómo deben hacerse los controles.
El tema es tenerlo en cuenta al momento de hacer práctica.